Hola Estefa, ¿cómo estás? Bienvenida a esta entrevista y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Chino, todo muy bien, gracias por la invitación, qué rico. Bueno, cuéntanos un poco de ti y de dónde nació la idea de Leo con mis hijos. Bueno, yo tengo una formación un poquito mixta, me formé en artes, me formé en historia y finalmente hice un doctorado en ciencias humanas y sociales. Así que pues mi vida ha sido siempre muy cercana a los libros como gozo, a los libros como desde la investigación y digamos que son pues como un elemento estructural en mi vida. Eh, yo me enamoré de la literatura muy chiquita, influenciada por dos tías que creo que Ajá. ni siquiera saben el alcance de lo que hicieron. Y me enamoré especialmente por algunos autores como Gianni Rodari y Roald Dahl y Michael Ende con La historia interminable, porque con esos autores yo entendí que la literatura tenía muchas posibilidades y que cada libro era como un gran viaje, y que además era un viaje que yo vivía como quisiera. Yo pues de Sí. alguna manera sentí que era como un ejercicio creativo y luego entonces Julio Verne y empezaron a aparecer otros autores y en la adolescencia me marcó mucho el boom latinoamericano. Entonces, pues digamos que como con esa creencia de todas las posibilidades que puede haber detrás de un libro y todos los mundos que se pueden abrir y pues como todo lo que uno puede hacer desde ahí, desde ese ejercicio creativo de la lectura, cuando nosotros, pues mi esposo y yo supimos que estábamos en embarazo, que estábamos esperando a Lorenzo, que hoy tiene 7 años, yo inmediatamente, como que desde mi inconsciente, dije, le tengo que leer a este niño. O Ajá. sea, si a mí la literatura me ha hecho tan feliz, me dio pues, digamos, la literatura académica también toda mi posibilidad profesional y desde ahí también he construido la carrera, pues yo le tengo que dar esto a este niño que pues es como lo más importante que tengo en este momento y esa vida que está creciendo adentro, pues qué rico que llegue al mundo con otro montón de mundos y digamos que fue como una cosa supernatural, como que uno queda en embarazo y asume que tiene que comer bien, que tiene que dormir bien, ¿cierto? Que tiene que hacer un poco de actividad física y no Claro. tomar alcohol. Entonces yo asumí que necesitaba darle como un alimento espiritual a ese bebé. Como estaba haciendo el doctorado, entonces tenía una carga de lectura académica súper fuerte, entonces lo que hice fue empezar a leer en voz alta lo que había que leer. Eh, Lorenzo y nació con doctorado entonces. Sí, le tocó verse ahí todas las ciencias humanas y sociales de Latinoamérica. Bueno, entonces, además porque el embarazo empezó en Brasil, bueno, entonces yo empecé como a leer en voz alta lo que tenía que leer y de alguna manera como que tanto tiempo de lectura del doctorado me había quitado el tiempo de leer literatura. Volver a Y me, esos mundos que Sí, habías y me dicho. hacía mucha falta, entonces dije como, bueno, pues de pronto a través de este bebé está la posibilidad de volver acá. Entonces volví como a leer literatura, que estaba completamente metida en textos académicos, desde lo que se me ocurría que era, espera que voy a silenciar esto, desde lo que yo sentía que podía ser interesante para ese niño, ¿cierto? Entonces, pues retomé clásicos, a mí me gustaba mucho Pulgarcito, pues Ajá. yo soy pequeña, digamos en estatura, entonces Pulgarcito siempre me ha gustado mucho ese personaje, y muchos cuentos de hadas que retomé los cuentos de Roald Dahl, pero al mismo tiempo empecé como a buscar literatura pues como para un bebé y volví a algunos libros también que pues me habían marcado más chiquita, como El país más hermoso del mundo y empecé como a armar una pequeña biblioteca. Sí. Entonces ya digamos que le combinaban las dos cosas a Lorenzo y luego llegó el embarazo de Vicente. Cuando Vicente llegó ya, digamos, existía una biblioteca para niños y yo ya estaba en otra etapa del doctorado, pues casi al final, digamos que había más tiempo para leer, pero también había encontrado que era un espacio muy bonito con Lorenzo, el de la lectura,
Entonces a Vicente le tocó todavía como más enriquecido, o sea, ya con biblioteca propia y ya con un tiempo, digamos que más dedicado, y con Lorenzo pues a bordo también como acompañante. Sí, y ya te habías reconectado un poco con esa literatura pensada también en ellos, había como más de dónde coger, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces yo me empecé como a enamorar de este mundo de los libros infantiles, y pues de una manera como muy empírica, muy orgánica, muy espontánea, también empecé a estudiar. Y porque al principio cuando buscaba los libros había unos que yo decía no me gustan, ¿cierto? Pero entender por qué no me gustan. Porque no me gusta un tipo de estética, pues también como la cercanía con el mundo del arte me daba como algunas herramientas para decir, hay unos libros horribles para niños y hay unos libros hermosos para niños, ¿cierto? Si no por ser literatura infantil, tiene que ser, Claro, que sea bueno para ciertos sí, niños también. hay todo un material que viene licenciado, pues como de lo que sale en televisión de Disney y de Cartoon Network, que pues yo, eso no es lo que yo les quería leer, ¿cierto? Entonces como que empecé a entender y a estudiar y a investigar cuáles son las editoriales, quién está produciendo, quién produce los clásicos sin meterle censura y con una buena traducción, cuál es el papel de la ilustración en un libro para niños, qué pasa con la materialidad del libro, el niño lo tiene que coger, tocar, ahí también hay un ejercicio en pasar la página. Total. Y pues ellos desde que nacieron tienen los libros al alcance de su altura, y si vos ves la biblioteca de mi casa no encontrás libros rotos, rayados, o sea, hay libros que están, digamos, gastados, pero por el uso. Normal, el uso, el tiempo, sí. Pero no por el maltrato de los niños, porque también ellos en ese ejercicio de tenerlos ahí, de estar metidos en su vida cotidiana, también digamos, lo saben hacer el ejercicio con la materialidad del libro, que para mí también es importante. Ahí, Sí. pues, no, y por eso sigo como, yo creo que también eso es parte de lo que me apega tanto al libro objeto, y aunque a veces hay lecturas digitales, es un porcentaje muy chiquito. Claro. Esteban, bueno, y entonces empiezas a hacer este recorrido, empiezas a investigar más, empiezas a conocer más sobre la literatura infantil, empiezas a leerle más a tus niños y empiezas a tener un conocimiento ya muy amplio sobre este campo. ¿Cómo empiezas a compartir eso con más personas y cómo ha sido esa experiencia para ti, para los niños y para quienes consultan y ven a través de tus publicaciones qué pueden leer para ellos o con ellos más bien? Bueno, entonces, a ver, en este ejercicio de lectura, o sea, cuando yo lo miro hoy hacia atrás, yo veo como una cantidad de cosas positivas que eso ha traído, pero yo nunca lo hice y aún hoy no lo hago bajo la premisa de quiero que mis hijos sean más inteligentes, aprendan a leer más rápido, sepan más cosas, hayan leído más libros, o sea, nunca lo hice así, pero hoy veo un montón de cosas y hoy soy capaz de entender, pues como haciendo esa reflexión en retrospectiva, que mucho tiene que ver el ejercicio de la lectura. Claro. Y no solo por lo que está en el libro, sino por lo que pasa alrededor del ejercicio de leer en familia. Entonces... Es que ahí quisiera que nos detuviéramos un poquito, porque es que realmente el ejercicio de leer no es solo ver las letras que están o las palabras que están ahí compuestas, sino que eso trae, como decías ahora, todo un universo de posibilidades. Yo quisiera que me contaras ahí un poco cómo la lectura te dio a ti posibilidades para diseñar tu vida, para emprender tu camino y no ser como simplemente seguir a alguien, sino como que tuviste como más opciones al tener acceso a varias lecturas también. Tuviste como un panorama más amplio y creo que eso también le está pasando a tus hijos con esto que mencionabas. No porque sean más inteligentes o sepan más, sino que ese universo que se abre, o esos universos que se abren en cada lectura, pues son posibles gracias a ese acercamiento. Pues yo creo que la lectura sí tiene mucho que ver con eso, porque, digamos, una de las cosas que yo veo hoy es que la lectura sí favorece como un pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, cuando vos tenés como
muchas, digamos, como muchas perspectivas de ver el mundo cuando tenés la posibilidad de entender eso que llamamos diversidad, que hay personas que ven el mundo de distintas formas, que hay otras culturas, que hay otras posibilidades en la religión, en la política, en el amor, etcétera. Sí te haces otras preguntas, ¿cierto? Entonces yo siento que en mi vida personal la literatura es determinante porque me obligó o me invitó a hacerme otras preguntas, ¿cierto? Y a entender cómo a pensar en qué mundo estoy parada y qué puedo hacer yo por el mundo. Y yo creo que tiene mucho que ver en que yo haya decidido irme por las humanidades, como tratando de reflexionar, como sociedad, dónde estamos parados y qué estamos haciendo para, y a mí me interesa muchísimo la pregunta por el ser humano, sea un niño, un adulto, un joven, pero sí me inquieta mucho como el relacionamiento que tenemos entre nosotros, con el entorno, y creo que ahí sí la literatura fue determinante, porque es como que uno, pues, para ponerlo en palabras muy coloquiales, uno deja de tragar entero, ¿cierto? Y también empieza a mirar, pues, a leer distinto, pues como que en la medida, para mí la lectura es como un ejercicio, es como un entrenamiento. Entonces, cuando vos entrenás, entre más entrenas tus músculos son más fuertes, pero también te exigen otro entrenamiento y te exigen más rigurosidad, y cuando sos deportista y un día dejas de hacer ejercicio, te sentís como físicamente, como si hubieras dejado de hacer algo muy importante. Entonces yo siento que con la lectura pasa lo mismo, y que en la medida en que vos lees, vas teniendo más herramientas para mirar el texto de otra manera, para ser más crítico, ¿cierto? Para, incluso, por ejemplo, ahora que estamos expuestos a tanta información que es falsa, para decir como, esto está muy raro, ¿sí? Entonces mirarlo de otra manera. Y ahí dijiste algo muy bueno, que es, pues no es como acumular conocimiento como tal, la lectura no es como una herramienta solo para eso, que eso sería como en un primer nivel, sino que aprenderse a hacer las preguntas y tener ese pensamiento crítico. Me pareció muy interesante eso, porque realmente lo que te está aportando la lectura en el día a día y de diferentes temas, no solo leer solo de un tema, porque mira, leíste para tu doctorado de ciencias humanas, pero también te metiste con literatura infantil para leerle a tus hijos, entonces eso te abre un montón de posibilidades y de entender el mundo diferente, haciéndote preguntas que no te hubieras preguntado si no hubieras tenido el acercamiento a esas lecturas tal vez. Exacto, sí, y también creo que además, como ese tema del pensamiento crítico, también la lectura, pues, o el acercamiento a la literatura también es como un acercamiento, pues, como al arte y a lo sensible, ¿cierto? Entonces también te permite como apreciar las cosas de otra manera, ¿cierto? Entonces también en la lectura uno encuentra cosas que, pues, que son como, sí, como eso que yo digo, que es como un alimento espiritual, y que para mí es súper importante, y es como, pues, que le mete uno al cuerpo, a la mente, y como a su emocionalidad. Y yo, pues, como te decía, digamos que el ejercicio de la lectura no es para ver si Lorenzo y Vicente son más en algo, y yo no los evalúo a ver si dentro de un año son más inteligentes que hace un año, pero por ejemplo yo hoy veo en ellos, no solo por la lectura, pero creo que incide mucho, unos niños con un pensamiento crítico, ¿sí? Unos niños que te preguntan por qué, que cuestionan, que te dan argumentos, que escuchan, que son capaces de tener una conversación y un debate, y son capaces de poner su punto de vista de una manera clara, sin que eso sea, digamos, una pelea, o que tengan que ceder, o que no puedan entender que el otro de pronto tiene una buena idea, sino que es como una capacidad para decir, no, venga, hablemos de esto, ¿cierto? Pues desde un regaño, y son capaces de decir, es un regaño injusto, por esto y esto, ¿sí? O tienes razón, mamá, en esto, sí, o de analizar situaciones externas, como desde chiquitos, de no tragar entero, ¿cierto? Buenísimo. Y no es como esa idea de es un niño rebelde, no, para nada, es un niño que
que también se cuestiona y que también tiene un criterio y que no es como tengo que hacer esto porque mi mamá me dijo, sino pues porque mi mamá me dijo que hiciera esto, sí, y también como entenderlo desde ahí. Sí, la capacidad de hacerse esas preguntas y de no ir como en piloto automático creo que cada vez toman más relevancia ahora en nuestro mundo. Teba, ¿viste todas esas ventajas que estaban adquiriendo tus niños, pues todo lo que te ha pasado a ti con la lectura? ¿Cuándo decides compartir eso con más personas, con otras mamás, con otros niños? A ver, mira, nosotros leemos como muchas veces en el día, ¿sí? O una, pero no es como el cuento de por la noche, sino que hemos tratado como de que los libros están inmersos en la cotidianidad, en la cotidianidad espacial y en la cotidianidad del tiempo, ¿cierto? Entonces, a veces si tenemos tiempo leemos un poquito por la mañana o en un momento por la tarde y antes de acostarnos. Y hay libros en la sala, en el cuarto de ellos. Entonces, para ellos se fue volviendo como te decía ahorita con el ejercicio, como parte de la rutina. Ya era, ¿cierto?, parte del día de ellos. Y en de cualquier momento. Sí, o sea, hoy desayuno, hoy leo un libro. Entonces yo tenía un viaje, Fede también tenía un viaje y la persona que los iba a cuidar, digamos que no tiene como ese hábito lector y tampoco, pues es como que esa capacidad para leer en voz alta, que no es una gran capacidad y no se trata como de dramatizar. Pero que sí, muchas veces no es tan fácil de encontrar. Claro, pero sí como de ponerle un ritmo, de dejarle tiempo, de generar el espacio, etcétera. Y Lorenzo estaba muy chiquito y me dijo, él todavía no sabía pues como leer las letras, decodificar. Sí. Y me dijo, ¿tú puedes por favor dejarme separados los libros sin letras para yo poderle leer a Vicente esta noche? Y resulta que en el universo de la literatura infantil hay una serie de libros que llaman libros silentes, pues que son libros que no tienen texto, sino que vos lees la imagen. Y es muy bacano porque es como una cosa muy cinematográfica, es como una lectura de la imagen, y son libros pues también con muchas posibilidades, que incluso para muchos papás pues los rechazan porque no tienen texto, entonces los sienten como muy pobres y son infinitamente ricos. Entonces, en ese momento en el que Lorenzo me dijo eso, yo dije como, wow, pues aquí hay algo muy importante, lo logré, o sea, él necesita eso para poder estar bien y necesita generar ese espacio y sabe que el otro chiquito también lo necesita. Entonces, en ese momento yo empecé a pensar como, bueno, pues qué bueno compartir esto, ya la biblioteca había crecido mucho, qué nota pues poder contar cuáles son esos libros, cuáles son los criterios que están detrás de cada libro que elegimos, cuáles son los temas que nos parecen interesantes, cuáles son esas propuestas estéticas, y empecé a buscar cómo hacerlo. A mí no me gustan tanto las redes sociales y pues de hecho la única que uso es Instagram, no me considero pues como con muchas habilidades para eso, pero sentí que podía ser como el espacio más idóneo porque me permitía poner las imágenes del libro, poner un texto y me siento más cómoda, digamos, porque siento que pues no me gusta como tanto la dinámica del Facebook y el Twitter ya me parecía muy cortico. Entonces encontré que esa podía ser, empecé a buscar como referentes y encontré muchos referentes similares en inglés, un poquito en español en España y un poquito en español en Chile. Pero entonces ahí había una situación y es que a nosotros no nos llega todo ese material. No es lo que está disponible ni en las bibliotecas públicas ni en las librerías. Entonces sí sentí como que podía haber ahí algo interesante para para generar un contenido ahí y empecé a compartir los libros. Pues yo antes tenía como una cuenta de Instagram personal y la cerré, entonces algunas personas migraron ahí y ya empezó como a crecer un poquito la comunidad y pues sin ser una mega comunidad es muy bonita porque sí es como
personas que les interesa el tema, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que son como súper fanáticas del libro infantil porque ahora hay unos libros infantiles Increíbles. increíbles. No, eso es... Y también hay familias que les interesa el tema porque, pues, porque creen pues, como en el poder de la lectura o porque les parece muy complejo, entonces como para ver si hay otras herramientas. En fin, entonces, pues como a partir de eso, sí se han generado interacciones muy bonitas, pues mamás en Colombia, digamos, que preguntan, o que van a las librerías y es como, ay, mira, es que yo vi en la cuenta de Leo con mis hijos, entonces de la librería me dicen como, ay, no, mira, porque vino una mamá y preguntó por no sé qué, pero Y hasta las también, mismas editoriales te escriben para que sí, veas sus libros y hagas, no sé si haces reviews de los libros porque las editoriales te lo piden o es una cosa que haces porque tú no, quieres. yo lo Cuéntanos ahí, hago sí. como a partir de los libros que tenemos o de Ok, los libros que prestamos en bibliotecas. Eh, yo soy como, pues soy como metódica y me gusta mucho como el ejercicio de, pues como si me pongo en una tarea como hacerlo súper riguroso, entonces primero empecé a hacer una reseña todos los días y completé 1000 reseñas, que eso fue pues como finalizando el año pasado y ahí decidí hacer un giro. Eh, no son libros que me regalan, o sea, hay un mínimo porcentaje de libros que me regalan y, y, y aunque yo sé que también el que me lo manda, pues tiene también esa intención, pues también quiere como que alguien que, pues un pequeño validador dentro de ese mundo, lo valide, ¿cierto? Pero también, pues también para mí es claro que si el libro no me gusta, no lo voy a no poner. lo. Ujú. Pues si no se corresponde con lo que para mí es importante, que es la calidad narrativa, la calidad estética, pues la calidad en la escritura, la de la misma, pues el libro, la editorial, etcétera, pues tampoco lo voy a poner. Entonces, sí, algunas editoriales se han acercado, o sea, pues son también editoriales con las que me identifico. Yo creo Sí. pues que también no sé, alguna vez me pasó que un señor pues que tiene pues como todos estos libros de Disney me contactó y para mí fue súper difícil como decirle que no, Que no iba y con él lo tuyo, sí. insistía y yo le decía, no, mira, pues no, realmente no, yo respeto y me parece válido, pero no es, entonces sí, pues sí he tenido como acercamiento con algunas y con las que siento que sí es lo que quiero, pues sí los publico. Y muchos de los libros pues también los compramos, digamos que también ahí hay una decisión de pues como de invertir un recurso de la familia ahí que Claro. podría estar en otra cosa, no sé, en juguetes o en otra cosa, digamos que tomamos la decisión de hacerlo ahí y esos libros que compramos yo también los comparto y me gusta compartir quién los vende, quién los edita, quién lo ilustra, si el traductor también pues juega un rol ahí como importante ponerlo, quién lo escribe. Me gusta como invitar a la gente a las librerías, Ujú. ¿cierto? Pero no es como un ejercicio publicitario, sino como es un ejercicio de esto es tan bacano que háganle también, ¿cierto? Sí. Por supuesto también promover un montón las bibliotecas públicas porque pues yo sé que digamos es pues un material costoso, pero en las bibliotecas públicas hoy hay unas cosas increíbles Qué y bueno. esa también es una posibilidad, ¿cierto? No hay que comprar todos los libros, también se pueden prestar. Sí, de alguna manera te has vuelto una promotora, inspiradora de la lectura en las familias, porque digo que no es solo los niños, es un acto en familia también de alguna manera. Es un ejercicio en familia. Hay una autora que se llama Yolanda Reyes, que ella decía, que ella dice que cuando los niños insisten tanto en que uno les lea otro cuento, no es otro cuento, es quédate otro rato conmigo. Total. Y para mí, por ejemplo, ese espacio es súper sagrado. Entonces, en ese espacio yo no chateo, yo no contesto, yo me pongo a leer y me pongo Te ahí. concentras ahí, Entonces, yo estás siento que presente. claro, entonces también para los niños es como un regalo de está aquí conmigo, está presente, ¿cierto? Y yo también, de alguna manera, soy súper exigente con ellos en eso. Es Ujú. como, pues como que esto es un regalo y es un acto de generosidad mutua, ¿cierto? Yo pongo mi tiempo y pongo mi lectura, ustedes ponen la escucha.
y ponen la atención, ¿cierto? Y si, digamos, no están en disposición, no tengo problema en decirles como saben que no quiero leer, pues así no Lo es. hacemos en otro Lo momento, lo que hacemos en sea, otro pero... momento, pueden ir a jugar, no pasa nada, o sea, yo no me voy a poner brava, pero aquí damos las dos partes, Ujú. ¿cierto? Entonces, yo siento que hay como que hay un montón de cosas infinitas más allá de leer, que ya es un regalo y que ya hay muchas posibilidades ahí, pero es como ese tiempo de calidad, es ese encuentro, es como esa pausa de un mundo que es súper acelerado, que hay que hacer 500 cosas al mismo tiempo, ahora Mm. más que nunca porque tenemos como todos los mundos juntos, Sí, y la lectura es como, no la puedes hacer rápido, o sea, la lectura en voz alta no se puede hacer rápido, ¿cierto? sí, no Y con puedes. niños, menos, y con niños que preguntan, menos, porque los niños que preguntan todo es como que, ¡ah! Con niños Entonces con hay que, pensamiento crítico, menos. y entonces hay que responder las preguntas, entonces se me pierde el hilo, entonces hay que volver, pero es como, pues es un ejercicio fascinante, es como, es un regalo también que uno se da y es un espacio también muy bonito para conocer a los hijos, Total, que pensaría uno que no, porque en esa lectura también está la posibilidad de entender pues quiénes son ellos, qué les gusta, qué no les gusta, qué les da miedo, qué les causa curiosidad, qué rechazan. Detrás de todo eso también hay pistas. total, total. En un libro de Carlos Ruiz Zafón hay una frasita que me gustó mucho cuando la leí, es algo así como los libros son espejos, solo se lee en ellos lo que uno lleva adentro. Y es cierto, cada vez que uno lee un libro y lo vuelve a leer años después, lo interpreta diferente y lo ve pues con otros ojos y con las situaciones que uno esté viviendo y todo eso, lo cambian totalmente la forma de uno verlo y analizarlo. Claro. Tefa, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en el mes de la mujer. Muchas gracias por ser inspiración para muchas madres, para que sigan contagiando también de ese buen hábito de la lectura y que pues, se construya ese pensamiento crítico que dices que se puede formar a través de ella, pues que se siga expandiendo y como formando en más personas. Bueno, Chino, gracias. Estuvo muy bacano la conversación. Chao, chao. Chao.